Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a este momento, ¿verdad? Donde vamos a aprender cada vez más, ¿verdad? En estas clases, en estos estudios, donde vamos a estar aprendiendo sobre qué es el llamado a servir a nuestro Dios, ¿verdad? Realmente esto que estamos haciendo es un taller para servidores. Es una escuela donde vamos a aprender, ¿verdad? Juntamente sobre el servicio a nuestro Dios, ¿verdad? Así, hermanos, sin más ni menos, ¿verdad? Me gustaría hacer una oración para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradezco en esta preciosa hora, Padre, porque nos da, Señor, el privilegio, Señor, de aprender cada vez más, bendito Dios, Señor, a cómo servir, amado Padre, Señor, cómo servirte, Padre amado, y qué es el servir, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a entender, capacítanos, amado Dios, por medio de tus enseñanzas que tienes preparadas para nosotros en esta preciosa hora, Señor. Ábrenos el entendimiento, bendito Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Danos la capacidad de aprender, Señor, y de hacer cambios conforme a tu voluntad. Háblanos por medio de estas enseñanzas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a iniciar con la lección número 1, llamado, que se llama Llamados a servir a Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Nuestro servicio, ¿verdad? Debe de ser, ¿verdad? Aceptable por Dios. Debemos de que cada vez, ¿verdad? Aprender más sobre cómo servir a nuestro Dios, cómo hacer cambios, ¿verdad? Que el Señor nos pide hacer como servidores, ¿verdad? Es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? Dispongamos nuestro corazón a aprender, queridos hermanos, porque es lo más necesario. Creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Llega un momento donde nos hacemos esta pregunta. Cuando te sientas cansado de trabajar para el Señor o quizás sientas que has perdido el objetivo y te preguntes, ¿por qué estoy sirviendo? Simplemente recuerda algo, querido hermano, he recibido mucho de Dios, le sirvo por gratitud. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos recibido tanto de nuestro Dios que ahora lo hacemos, querido hermano, por gratitud a nuestro Dios, agradeciendo, ¿verdad? Por lo que nos ha dado y lo que nos ha regalado, ¿verdad? Nuestro Señor. Si Dios no tuviera un propósito para nosotros aquí, nos llevaría inmediatamente al cielo al producirse nuestra conversión. Querido hermano, si Dios no tuviera un propósito de nosotros aquí en la tierra, al momento de que usted y yo, querido hermano, recibiéramos al Señor, déjeme decirle que en ese tiempo hayamos partido con nuestro Señor. Sino en cambio, ¿verdad? Tiene un propósito de que le sirvamos, ¿verdad? Por eso es de que nos convierte en una nueva criatura espirituales, ¿verdad? Para servirle en el área espiritual a donde el Señor nos lleva, ¿verdad? Entre otros propósitos, nosotros somos salvos para servir. Lo repito, nosotros somos salvos para servir. Con objeto de equiparnos para este servicio, Dios da uno o más dones espirituales a cada hijo suyo. Es lo que vamos a ir descubriendo también cuáles son nuestros dones, ¿verdad? Para servir. Dar una definición correcta acerca del concepto del servir nos pone a pensar, dado que en nuestra cultura a veces servir o ser servidores de otros suele parecernos de bajo nivel o propios de personas de segunda clase. Sin embargo, el reino de Dios tiene un principios muy distintos a los que enseña el sistema del mundo. Jesús nos mostró con su palabra y con su ejemplo cuál debería ser nuestra posición como cristianos ante el tema del servicio. Muchos lo entendemos aún todavía de esa manera, servidor debajo de un líder, como que es de segundo nivel. Pero no, querido hermano, sino que es el área donde Dios te está llamando. Todo lo que hacemos, ¿verdad? El Señor nos llama en distintas maneras de servir, pero, ¿verdad? El Señor nos va capacitando. ¿Qué es el servir? Muchos nos preguntaríamos entonces, ¿qué sería el servir? Servir consiste en ser de utilidad, para darse a propósito para un fin, estar al servicio de otro, ejercer un cargo. Según el libro de Levíticos,
Servir estaba relacionado con la ejecución de un trabajo o labor para Dios como adorar, ministrar, obedecer. Pero hoy entendemos, ¿verdad? Es servir consiste en ser de utilidad. O sea, el servir es ser útil prácticamente. Darse a propósito para un fin, estar al servicio de otro, ¿verdad? O sea, estar al propósito para un fin. O sea, ¿en qué área me han llamado? ¿Cuál es el fin de mi llamado a servir? ¿En qué área voy a servir? Palabras conectadas al servir es asistir, ayudar, dar, repartir, hospedar, obedecer a otros, sujetarse a las órdenes de otro. Fíjese, ¿verdad? Cómo se va todo juntando hacia lo que el Señor, ¿verdad? Nos quiere llamar a servir. ¿Y qué es lo que prácticamente palabras que se juntan, ¿verdad? Es asistir, ayudar, dar, repartir, hospedar, obedecer a otro, sujetarse a las ordenanzas de otro. Un servidor es uno que está sujeto, que se humilla, se somete a la autoridad, esclavo, criado o siervo, ¿verdad? De esta manera lo estamos tomando como siervo, ¿verdad? Una persona que se sujeta en el área, ¿verdad? Donde su líder le ha llamado a servir en ciertos trabajos, ¿verdad? Segunda definición, servir es igual que ministrar. Es otra de las preguntas que nos hacemos. Recuerda, la primera era, ¿qué es servir? Ahora, servir es igual que ministrar. Existe una especie de mala interpretación sobre el uso del vocablo ministro o reverendo. Pareciera que el uso de esta palabra le diera a la persona a la cual llamamos de esta manera mayor caché, mayor relevancia o categoría en la jerarquía de la iglesia. Y muchos por ignorancia nos han asumido el verdadero carácter o actitud correspondiente al significado digno de la palabra. Cabe destacar, ¿verdad, queridos hermanos, que todos somos servidores? Es a lo más importante. No es de que tengamos un mayor caché, ¿verdad? Los pastores, sino que también es un servicio. Estamos, ¿verdad? En el mismo nivel que todos, hasta el que limpia los baños, el que acomoda las sillas, el que recibe a las personas, ¿verdad? Todos somos del mismo nivel, somos servidores. No llama, ¿verdad? Que ya por ser reverendo o ser pastor, quiera decir, ¿verdad? Que ya tengo un mayor elogio, ¿verdad? La altivez y la arrogancia muchas veces se ve manifestada en el ministro o reverendos, debiéndose caracterizar por una actitud de humildad, ya que ministrar simplemente es servir. Fíjese lo importante, queridos hermanos, es servir prácticamente va de la mano con ministrar, viene siendo lo mismo. Se hacen diferencias en el cuerpo de Cristo. Esta es mayor que el otro, sabiendo que al fin y al cabo todos somos iguales ante los ojos de Dios. Para Dios, ¿verdad? No porque seamos pastor somos más que otros, querido hermano. Somos servidores de nuestro Dios. Ministro significa siervo. Diáconos es la palabra para ministro o siervo. Proviene de la palabra diaconía. Asistencias, activos en la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia. La Biblia usa el término ministrar o ministro referente a los trabajos o personas que trabajan respectivamente en las labores del templo. Estos trabajos eran ejecutados por los levitas, como presidir una ceremonia o hacer una limpieza profunda a los utensilios utilizados. Entonces lo que nuestros oídos actuales pueden sonar como algo sorprendente, en la palabra ministrar involucraba desde los trabajos más sencillos hasta los más solemnes, o lo que en la actitud sería limpiar el salón de niños como hasta predicar la palabra desde el púlpito. O sea, ministrar, querido hermano, es servir en cierta área dedicada. Viene siendo un ministro para la limpieza, un ministro en ciertas áreas, ¿verdad? Por lo tanto, debemos concluir que un ministro de Dios es aquel que, punto número 1, se entrega en servicio a Dios.
Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Un servicio. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si alguno le servimos a nuestro amado Jesucristo, nuestro Dios nos va a honrar. O sea que hay gratitud de parte de Dios, querido hermano, por su servicio. No nos desesperemos ni nos desanimemos, más bien animémonos los unos a los otros a servir en diferentes áreas, ¿verdad? A eso prácticamente vamos al punto número 2, hacer la voluntad de Dios. Leamos Salmos capítulo 103, versículo 21b. Ministros suyos, que hacéis su voluntad. Fíjese que un ministro suyo, ¿verdad? En el área que le va a tocar servir, prácticamente dice que hacemos la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que el templo se mantenga limpio. Es la voluntad de Dios que haya alabanza. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que haya una persona, un diácono que reciba a las personas o un predicador, ¿verdad? Un pastor dado para cada iglesia, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios prácticamente es el siguiente significado, ¿verdad? De ministro. Punto número 3. ¿Quiénes son servidores? Fíjese, la pregunta, ¿verdad? Primero es que si la pregunta era, ¿servir es igual que ministrar? Pues la respuesta, ¿verdad? Aquí nos la acaba de enseñar. Es sí, ¿verdad? Ministrar un servicio. ¿A quiénes son servidores? Ahora, ¿quiénes son a los que llama el Señor servidores? Todos los escogidos por Dios son llamados a servir. Primera de Corintios capítulo 3:49 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjese, querido hermano, ¿verdad? Cómo en aquel tiempo se disputaban, ¿verdad? No, yo soy de Apolos, no, yo de Pablo. Era porque eran los servidores de ellos, ¿verdad? Eran los que iban y hacían la obra que se les había encomendado. Pero ellos se distinguían porque creían que el llamado se los estaba dando a Pablo, Apolos o cualquier servidor al que le servían, ¿verdad? A cual persona. Pero nos dice que todos somos servidores de Dios, ¿verdad? Somos colaboradores de Dios. Así que somos de Dios, querido hermano, no somos en un grupito, sino somos la iglesia de Dios, ¿verdad? Que el Señor ha llamado a todos a servir. Es necesario resaltar que el don espiritual o talento natural que Dios te haya concedido es para el servicio de su obra. El profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro, el ujier, cualquiera, sin importar posiciones. No debes tener mayor concepto de sí mismo del que realmente tiene. Somos servidores, sin excepciones. El profeta Samuel se llama a sí mismo siervo. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Primera de Samuel capítulo 2:10, ¿verdad? Pablo como apóstol en varias oportunidades se llamó siervo, colaborador. Incluso se tituló como el más pequeño entre los apóstoles. ¿Por qué? Porque, querido hermano, una persona que le sirve al Señor, ¿verdad? La altivez no debe de estar dentro de ella, ¿verdad? Ni tanto como de líder, ni tanto como el servidor, ¿verdad? Todos somos servidores, tanto como el que predica, ¿verdad? Todos somos una misma cosa, servidores de Dios. Como hijo de Dios, has sido dotado para servir. No te sientas inferior a nadie. Dios te llamó para usar lo que te entregó en alguna área de servicio y debes saber que un día tendrás que rendir cuenta.
O sea que de lo que nosotros, queridos hermanos, estamos sirviendo, vamos a rendirle un día cuentas a nuestro Señor. O sea, sí es la misma cosa, pero vamos a recibir los galardones conforme, ¿verdad?, al servicio que le dimos. ¿Qué importancia le dimos al servir? ¿Qué importancia le dábamos, querido hermano, a lo que se nos decía? ¿Cómo desempeñábamos nuestro trabajo, verdad? Vamos a rendirle cuentas hasta como uno de pastor dice que él va a rendir cuentas por las ovejas. Así que, queridos hermanos, cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas. Si tanto como en el servicio más pequeño, tanto como el más grande, ¿verdad? El más pequeño, ¿verdad? De recibir a alguien, como lo estés haciendo, recíbelo con gratitud, con alegría, hazlo con devoción, ¿verdad? No con ventaja ni alegoría, no con tristezas, ¿verdad? No lo hagas porque se te fue impuesta, sino que porque Dios te ha dado el llamado y lo hacemos por gratitud. El enemigo usa pensamientos y argumentos que terminan convenciendo a la gente de que no pueden trabajar activamente en la obra del Señor. Es común escuchar en muchas ocasiones expresiones o tener pensamientos tales como, fíjese qué pensamientos, eso no es para ti. Muchos, ¿verdad? Lo dicen, no es para ti ese llamado. No puedes servir en esa área, no estás capacitado. Otro, yo no tengo ese don. Otro, eso no es mi área o el fuerte mío, ¿verdad? Muchos decimos eso, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es el que llama, lo capacita. Eso no es mi llamado o ministerio, ¿verdad? Eh, Aún a muchos, ¿verdad? Les decían que hicieran, a un pastor el Señor le decía, ¿verdad? Que haga el servicio de evangelista. Entonces, no por ser el llamado de pastor no quiere decir que no va a ser, no va a evangelizar. Lo debemos de hacer, ¿verdad? No soy lo suficiente maduro. El pastor no me va a dejar. No estoy capacitado o hay otro mejor que yo. El último, ¿verdad? Es uno de los cosas que más se comentan, ¿verdad? El hay otro mejor que yo. Fíjese qué hace, qué mención hace, ¿verdad? Esta enseñanza. Por lo cual, cada una de esas palabras, ¿verdad? Son puestas por el enemigo para que no sirvamos, para que nos desalentemos, para que no revolucionemos, para que no aventajemos, para que no vayamos hacia adelante, sino que los pone para minimizar el servicio, ¿verdad? Si has escuchado o utilizado algunas de estas expresiones, es bueno que sigas estudiando las líneas que siguen a continuación, porque toda la vida del verdadero cristiano es un constante servir. O sea, no es de que este año sirvo, para el siguiente no, y para el otro veremos. No, es un constante servicio al Dios, nuestro Dios, ¿verdad? Nos ha llamado a servir a toda la iglesia, ¿verdad? Y no solamente en tiempo, sino en todos los tiempos. Un joven se presentó, fíjese, esta historia me llamó mucho la atención. Un joven se presentó en el centro de reclutamiento para cumplir con la ley de servicio militar obligatorio y dijo, ¿por qué serviré? No tengo brazos. De todos modos, lo reclutaron en el campo de entrenamiento. El oficial a cargo dijo, ¿ves aquel que está bombeando el agua en la colina? Ve y avísale cuando esté lleno el tanque. Dice, ¿qué fue lo que le dijo el que lo reclutó? Es ciego. No puedes negar tu llamado. No puedes excusarte ante Dios y creer que no es contigo la cuestión. Ey, 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 eres tú. Acá está, eres tú. No es con el de al lado, ni con el que te está detrás de ti. Fíjese, querido hermano, ¿verdad? En todas las áreas hay un área, ¿verdad?, donde podemos servir. La persona que no tenía brazos decía, ¿y en qué voy a servir? Fíjese que el que estaba bombeando el agua era ciego y necesitaba la ayuda de otro, ¿verdad? Para que le dijera, hey, ya se llenó, ya no bombees más agua. Entonces, queridos hermanos, en todas las áreas hay algo, ¿verdad?, en que podamos servir. Y así que es para ti y para mí, ¿verdad? No le echemos la bolita al de al lado, o al de atrás, o al de enfrente, sino es a nosotros, ¿verdad? Dios tiene algo con nosotros. ¿Quiénes son servidores? Todos somos llamados a servir. O sea, ¿quiénes son servidores? Toda la iglesia, queridos hermanos, deberíamos de ser servidores, ¿verdad? Somos llamados a servir.
Primero, ¿qué debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer es creerlo. Servir es un mandato de Dios. Mateo 4, Dios dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dos, es aceptarlo. Recuerde que primero es creerlo y segundo es aceptarlo. El llamado a servir es para todos. Ciertamente existe un don especial de servicio que no todos poseen. Este don capacita a las personas de una manera especial para servir en las cosas santas de Dios. Pero esto no nos excluye a nosotros de tener un corazón dispuesto a apresto al servicio. Fíjese, querido hermano, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo. Una cosa es creerlo. Yo creo que fui llamado a servir. Sí, todos somos llamados a servir, pero debemos de aceptarlo. Hay muchos, ¿verdad?, que decimos, no, ese trabajo no es para mí. Recuerden los pensamientos que pone el enemigo, ¿verdad? Y no solamente creerlo y aceptarlo, sino asumirlo. Es necesario que conocemos una vida de servicio a Dios y a otros. En ocasiones, los cristianos no sirven a Dios por temor, más que por falta de compromiso. Una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos nosotros como cristianos, a veces no es, ¿verdad?, por temores, sino a veces es por falta de un compromiso. Debemos de entender, ¿verdad?, que el compromiso no es con el hombre. ¿Quién es el que nos llamó? Nos llamó Dios. Y a Él, ¿verdad?, es al que le servimos en diferentes áreas donde se nos están llamando a servir. Así que, queridos hermanos, tengamos un compromiso con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Asumamos nuestras responsabilidades. Recuerde, querido hermano, si se le delegó un servicio y usted dijo sí, déjeme decirle que recae todo peso sobre usted. ¿Por qué? Porque usted es el encargado de que eso se pueda hacer. Prácticamente, querido hermano, no espere que otro más haga la obra que ya se le encomendó, sino que usted es el responsable de esa obra que tiene que hacer, ¿verdad? Es hora que en el nombre de Jesús tú te levantes y eches por tierra cada uno de los argumentos que te impiden servir con libertad y proclames lo que dice la palabra. ¿Cuál palabra? Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese que el Señor va a proveer, ¿verdad?, para toda buena obra, ¿verdad? Ah, pregunta número 4. ¿A quién servir? Muchos dicen, bueno, si dicen que es a Dios, ¿por qué sirvo al hombre, verdad? Pero vamos a contestar esas preguntas. Sin duda, algún, sin duda alguna, todo nuestro servicio está dirigido a Dios, pero existen algunos canales por los cuales Dios se siente servido. Hay personas que son llamados para servir directamente a Dios, sin intermediarios, así como también hay otras que sirven a Dios a través de la atención que presentan a otros siervos de Dios. Bíblicamente servimos a Dios. ¿Cuándo? Fíjese cuándo. Cuando servimos al prójimo, es el punto número 1. ¿Cuándo servimos a Dios? Cuando le servimos al prójimo. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Si nos servimos por amor los unos a los otros. Efesios 6:7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Fíjese cómo acaba de recalcar, ¿verdad?, aquí la palabra, ¿verdad? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Fíjese que esos hombres, ¿verdad?, los servían a los hombres, pero se decían la misma pregunta. Igual como muchos nos hacemos, ¿verdad? Bueno, el servirle a mi prójimo, recuerde que si se lo hacemos a nuestro prójimo, es como si se lo hiciéramos directamente a Dios. Mateo 25 del 32 al 40. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como parte del pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Fíjese la respuesta. No, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, fíjese lo que dice el Señor, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a alguno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjese lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, recalcaba en su palabra, ¿verdad?, sus enseñanzas, las parábolas, cómo el servirle, ¿verdad?, al prójimo es como si se lo hiciéramos a Dios. Ahora, ¿qué servicio le dieras a Dios? ¿Qué servicio le estamos dando a Dios en este preciso momento? ¿Realmente lo estamos haciendo de mala gana? Recuerde que Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo estamos desempeñando nuestro servicio? Es dura la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, cuando hacemos todo esto, estaremos sirviendo a Jesús, nuestro Salvador. Debemos conservar bien clara nuestra intención. Nosotros les ayudamos, pero con nuestra fe puesta en Dios y como un siervo de amor por su causa. Otra de las cosas, servimos al prójimo, ¿verdad? Punto número 2, servimos a los siervos de Dios, prácticamente a nuestros líderes. Al servir al rey, servían al Dios quien los puso. Jeremías 39 dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Fíjese, querido hermano, que cuando usted le sirve a su líder, ¿verdad?, que le dice, ve y haz esto, desempeña esto, ¿verdad? Hazlo de esta manera. Queridos hermanos, en la tarea que el líder le ponga a desempeñar, querido hermano, es un servicio directo a nuestro Dios, ¿verdad? Servimos a los siervos de Dios, hacia a otro servidor de Dios en sujeción. Timoteo, siervo a su padre espiritual, Pablo, quien cumplía con un servicio a Dios. Esto lo constituye también un servidor de Dios. Filipenses 2:22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Fíjese, ¿verdad?, lo que hacía Timoteo, siervo de su padre espiritual Pablo, ¿verdad? Le servía, ¿verdad? Y no solamente lo dijo él, sino que lo dijo Pablo, ¿verdad? Dios valora mucho la atención que le damos a aquellos que están dedicados a su servicio. Cuando sustentan a un ministro, cuando compartes un tiempo de refrigerio con tus pastores, Él conoce tu deseo por ver en bienestar a los que se ocupan de sus cosas. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eliseo era siervo de Elías, después de que Eliseo fuera probado en todo como siervo, ya que manifiesto, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 20, capacidad de desprenderse. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjese, ¿verdad?, lo que hacía Eliseo con Elías. Fue llamado a servir por una persona, ¿verdad? Entonces servía a un líder, servía a un siervo de Dios. Así que, queridos hermanos, lo mejor que le puedo decir es de que nos sujetemos, ¿verdad?, a nuestros líderes, nos sujetemos, ¿verdad?, a quien nos ha llamado a servir. Capacidad de someterse a otros. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9 al 10.
Y continúa en el 12. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. A continuación el 12 dice: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo, y nunca más le vio. Fíjese que lo preparó para desprenderse, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de hacer prácticamente? ¿Qué es lo que hace a veces un líder? Prepara a una persona para que siga en ese servicio, ¿verdad? Y pueda, ¿verdad? Ayudarse con esta persona para seguir hacia adelante. Así que, querido hermano, recuerde que está bajo el ojo de Dios y sobre su líder, ¿verdad? Mirando cómo está trabajando, ¿verdad? Entonces Elías le entregó su manto y Eliseo, que simbolizaba la impartición de autoridad y el poder de su cargo delegado sobre él, enseñándonos de esta manera que toda persona a la cual Dios quiere usar primero debe ser trillada. No hay unción sin servicio. Querido hermano, ¿verdad? Tenemos que tener el deseo de servir. Recordemos que nuestro deseo, ¿verdad? Para servir, regula, ¿verdad? Nuestro deseo de servir a conforme nosotros somos obedientes, ¿verdad? Pensamiento final. Ciertamente Dios nos ha estado hablando. No es suficiente querer hacer, es imprescindible hacerlo. Y nuestro Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No podemos conformarnos y decir: algún día me tocará a mí servir. No espere sentado a que alguien te llame y te diga que llegó tu turno. La intención sin acción no genera transformación. Recuerde, la intención sin acción no genera transformación. Hay demasiados cristianos, jóvenes y adultos, que se conforman con permanecer sentado mientras otros hacen la obra. Reflexiona en lo que un poeta anónimo escribió. Fíjese lo que escribió este personaje. Hay un joven diligente llamado Otro. Vamos a ponerle ese nombre, ¿verdad? Que es Otro. Fíjese qué gran enseñanza nos da este tema. Hay un joven diligente llamado Otro. No hay nada que este joven no pueda hacer. Está ocupado desde la mañana hasta la noche, sustituyéndonos a ti y a mí. Cuando se te pide que hacer esto o aquello, con tanta frecuencia tú respondes que sea otro. Señor presidente, lo hará, señor presidente, lo hará mucho mejor que yo. Hay tanto que hacer en nuestras iglesias, tanto que hacer y los obreros son pocos. Y otro se cansa, sí se agota. Nomás haciendo lo que tú debiste hacer. La próxima vez que se te pida hacer algo, da con valor esta respuesta honrada. Sí, otro puede dar tiempo y ayuda. ¿Por qué no habré de hacerlo yo también? Fíjese qué moraleja tan importante, querido hermano, cómo nos enseña, ¿verdad?, de que todos decimos que otro lo haga. Pero recuerde, si otro lo puede hacer, ¿por qué yo no? Si otro tiene el tiempo, ¿por qué yo no? Recuerde, si otro puede dar tiempo y ayuda, ¿por qué no habré de hacerlo yo también? Que ya no sea el otro, sino que sea yo. Dios los bendiga, queridos hermanos. Esperamos, ¿verdad?, la siguiente clase para servidores, que se titulará Dios en la búsqueda de servidores. Dios los bendiga. Esperamos verle, ¿verdad?, pronto, y esperemos sea de grande ayuda esta enseñanza, como lo ha sido también para mí. Bendiciones, hermanos. Sigamos hacia adelante. Dios los bendiga.